En la ruta del proceso constitucional, USACH participa. Y cuando son las 10 de la mañana con 34 minutos, el ejercicio que hemos estado desarrollando durante meses, los días viernes, de poder no solamente hacer el seguimiento del proceso constitucional, estuvimos evaluando, revisando lo que pasaba con el trabajo de la comisión de expertas, después el Consejo Constitucional, cada una de estas etapas, y hoy, cuando estamos a semanas del plebiscito de esta propuesta de constitución, es momento también de hacer varias de las bajadas, no solamente del propio de la propia propuesta, sino que además las implicancias que va a tener en diferentes ámbitos, y es parte de lo que queremos realizar ahora junto al director del Departamento de Estudios Políticos de nuestra universidad, Mauricio Olavarría, que está con nosotros nuevamente acá en el estudio para ir tratando este tema y hacer la vinculación con eventos que se van a estar desarrollando acá en la universidad. Lo hemos conversado en más de una oportunidad, hemos tenido la opción de invitarlo en varias oportunidades al profesor para hablar de lo que va a ser el 14º Congreso Chileno de Ciencia Política, que va a estar desarrollándose en nuestra universidad en el mes de diciembre, días antes además del plebiscito, así que va a ser una instancia propicia. Profesor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de conversar todos estos temas frente a los telespectadores, nuestra gran audiencia. Exacto. Oiga, lo decíamos, esto tiene implicaciones no solamente en lo práctico, en lo cotidiano, si es que se llega a aprobar esta propuesta, sino que además es interesante saber cómo ha estado siendo seguido por diferentes áreas del conocimiento esto. Obviamente para el derecho constitucional lo que ha pasado en estos últimos 3 años es fundamental y digno de estudiarse, pero desde la perspectiva además de la ciencia política, me imagino que los resultados que surjan el 17 de diciembre van a ser importantes, pero ver el proceso desde 2019 también es relevante. Bueno, exactamente, tal como usted lo dice, nosotros en el departamento, por ejemplo, sacamos un libro sobre el proceso constituyente que finalizó en el 2022. De hecho, lo comentamos acá, ¿se acuerdan? Exactamente, y hay varias aproximaciones ahí que los colegas hicieron, hemos hecho, pero yo también escribí uno de los capítulos respecto de todo este proceso. Y ahora, ciertamente se abrió un nuevo proceso que vamos a ver si termina el 17 de diciembre de este año. La verdad, hay algunos que prometen que se culmina, otros dicen que se culmina esta primera etapa, pero después sigue en el Congreso. Ahí hay un interesante debate. Vamos a ver cómo se va a plantear, vamos a ver cómo está la ciudadanía respecto de esto. Lo que uno puede advertir también es que ha habido un cansancio ciudadano. En general los ciudadanos están bien alejados de estos procesos constitucionales porque lo ven lejano a sus intereses. Y fíjese que aquí le tengo unos datos bien interesantes. ¿Ya? La participación electoral en la Constitución de 1925, ¿verdad?, fue de un 43.8% de los votantes, de las personas inscritas, y de ellos la aprobó un 96.3%, pero ojo, la participación fue menos de la mitad de los que concurrieron a votar en el plebiscito de 1925. La abstención fue de un 56.2%. Sin duda era otro Chile, etcétera. Claro, eran diferentes también los procesos electorales, la representación, todo aquello. Bueno, había que inscribirse, en los registros electorales, pero un 43.8% participó. En el plebiscito constitucional del 2020 participó un 50,98% de los inscritos. Ciertamente estábamos en contexto de pandemia, había en otras circunstancias, etcétera, ¿no es verdad? Y en la elección electoral de convencionales constituyentes del 2021 participó un 41.55% de los inscritos, pero solo el 38,35% marcó preferencia. Versus la participación electoral en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que participó un 85,86%, ciertamente con voto obligatorio. Entonces, estos datos, ¿qué le están diciendo? Bueno, a menos que uno obligue a los ciudadanos a participar, parece que estos temas están un poco lejanos. Otro dato interesante de esto que nos aporta la encuesta CEP, la que conocimos hace un par de semanas, ¿no? Pero 62% todavía no han definido su voto, entre ellos yo. No me he leído todavía la Constitución, en consecuencia no he definido que voy a votar. Como ciudadano responsable me la voy a leer y voy a tomar una opción muy informada. Pero en el trasfondo, ¿qué es lo que le está diciendo? Bueno, los ciudadanos se sienten un poco alejados de estos procesos
porque no lo ven cercano a su necesidad, y esa es una señal que tiene que recoger el sistema político para ir ya cerrando este proceso y abocarse a los temas que más están inquietando a la ciudadanía, que son las pensiones, la salud, sin duda la delincuencia y la seguridad ciudadana, la reactivación económica, el empleo, son esos temas los que están urgiendo a los ciudadanos. Entonces, es un punto ya que el sistema político, los líderes políticos, los partidos, sin duda el gobierno y el resto de integrantes del sistema político deberían recoger para ya ir dando soluciones ya concretas a las demandas de los ciudadanos. Nos habla un poco también de las características del electorado chileno a la hora de pensar en una experiencia, por ejemplo, de creación constitucional, porque muchas veces se hablaba, mirando experiencias de otros lugares del mundo, donde se establecían este tipo de elecciones de asambleístas o consejeros y se llegaba a puerto con una constitución. Pero me da la impresión de que también tiene mucho que ver con las características de cada uno de los países, idiosincrasias, la forma en que conciben también los procesos electorales. Aquí nos encontramos tal vez con un sinceramiento de lo que es el electorado chileno. ¿Cómo lo ve, profesor? Es un buen punto, sin duda que lo es. Aquí hay unas cuestiones, tiene que ver mucho con cuáles son los temas que están en discusión. Normalmente las elecciones siempre son respecto de lo que ha hecho el gobierno y respecto de la oposición. Sí, entonces, y también programas más acotados. Exactamente. ¿No? Entonces también, por ejemplo, el plebiscito del 2022 fue un plebiscito a la acción del gobierno. El plebiscito del 2020 también tiene algo de esas características, ¿no es verdad? Era otro gobierno que estaba en funciones, etcétera. Había una cuestión post-estallido, había un contexto único, ¿verdad? Post-estallido, pandemia, etcétera. Entonces también, en cierto modo, fue una evaluación del gobierno. Recuerde que el presidente Piñera llegó a tener 8% de aprobación ciudadana, etcétera. Entonces, hay mucho de eso. Lo mismo ocurrió en el plebiscito del 2022. Hoy día, recogiendo esas lecciones, el gobierno funcione, se ha buscado abstener de participar en la discusión para que no se transforme en una situación o replicar algunas acciones también que se dieron en el anterior, por ejemplo, el repartir las constituciones, poner este kiosco, en fin. Exactamente. Entonces, ellos han tratado de evitar esta situación plebiscitaria también porque al gobierno le quedan ya un poco más de 2 años. Entonces tiene que gobernar el tiempo que le queda en función de las discusiones que se están armando en el país. Entonces, sin duda, eso replica nuevamente que todos estos temas constitucionales la ciudadanía no los ve tan directamente, ¿no es verdad? Por lo tanto, es más difícil entrar en la idiosincrasia y los pensamientos de los ciudadanos cuando se están generando todas estas reglas tan abstractas que son propias más bien de conocedores, de expertos, de abogados constitucionalistas. Sí, pero en ese punto, profesor, ¿se puede hablar de idiosincrasias más dadas a poder profundizar en ciertas temáticas como puede ser una constitución? Y ahí aludo también a otras experiencias que se han realizado en otros lugares del mundo. ¿O no tiene mucho que ver? Es complejo, por ejemplo. En Estados Unidos, en la misma constitución de 1778, si recuerdo bien el dato, que ha tenido enmiendas, me parece que van 10 o 12 enmiendas, etcétera. Es más de 200 años, ¿verdad? Entonces, eso también le está diciendo, bueno, los ciudadanos tampoco, digamos, ven los temas constitucionales tan próximos, ¿no es verdad? También es bien breve la constitución. Exactamente. Bueno, es una constitución liberal, digamos, ¿no es verdad? En donde el Estado interviene poco, etcétera. En otros países, qué sé yo, están muy asociados también, por ejemplo, la Constitución venezolana, estuvo muy asociada, vigente, estuvo muy asociada al carisma y el liderazgo del señor Chávez. Entonces, digamos, está muy asociado, como usted muy bien lo dice, a las idiosincrasias y a las perspectivas que tienen los ciudadanos respecto de lo que está en juego en un determinado momento y también al rol de los líderes, etcétera. Ahora, casualmente, digamos, en el plebiscito constitucional del 2022, los políticos se hicieron atrás, ¿verdad? Plantearon, digamos, más bien
el plan, digamos, que sectores de la sociedad civil fueran los que tuvieran mayor protagonismo, y los que usaron esa estrategia les fue bien, los que pusieron actores políticos, digamos, en la primera línea les fue mal, y eso está dando una cierta idea de cuál es la percepción ciudadana de todos estos procesos. Ahora, yo le quisiera relacionar todo esto con lo que estamos haciendo aquí en la universidad y particularmente nuestro departamento, en conjunto con la Asociación Chilena de Ciencia Política, que es el Congreso. Fíjese que el día viernes 15 de diciembre, 2 días antes del plebiscito, nosotros tenemos una muy interesante mesa redonda con presidentes de partidos políticos. Ya estamos en los procesos de confirmación, ya están confirmando, y el tema central va a ser Chile del futuro después del plebiscito. ¿Verdad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se van a perfilar los actores políticos en ese punto? Y hemos invitado 2 representantes del oficialismo, 2 partidos del oficialismo, 2 partidos de oposición, 2 mujeres, 2 hombres, presidentes de partidos. Los partidos invitados que ya están en proceso de conformación son el presidente de la UDI, la presidenta de Evópolis, la presidenta del Partido Socialista y el presidente del Partido Revolución Democrática. De modo tal que en una mesa cada uno exponga su visión post-plebiscito, porque también es una señal para la ciudadanía respecto de qué están viendo ellos y por lo tanto el mensaje a los ciudadanos, qué van a hacer ellos después del plebiscito, dependiendo de cuál sea la opción triunfadora, ¿no? ¿Verdad? Hoy día, como dicen los expertos ahí, Pepe Out, ¿no? ¿Verdad? Que se ha transformado en un oráculo de todas estas cosas, dice que el resultado está abierto, ¿no? ¿Verdad? Fundamentalmente por este 62% de ciudadanos que no hemos decidido aún nuestro voto. Entonces va a ser muy interesante. La radio de la Universidad de Chile y Santiago TV tienen la primicia porque van a estar transmitiendo en directo esos eventos, de modo tal que ahí los ciudadanos podrán enterarse a través de las pantallas de Santiago TV, a través de la radio USACH, ¿no verdad?, 94.5, respecto de cuál es el mensaje de los partidos políticos respecto de lo que viene luego del plebiscito. Sí, profesor, además yo encuentro que ahí hay una oportunidad de también tratar de establecer cauces, establecer caminos junto a la política, al mundo de la política, a sus referentes, en lo que tiene que ver con la política pública. En la introducción, ahí usted lo decía bien, estamos a la espera de los resultados de este plebiscito, si es que se aprueba o si se rechaza, pero si se rechaza, hay que ver también cuáles son los caminos que se van a llevar adelante. No son pocos los que están mirando la posibilidad dentro del Congreso tal vez de establecer reformas constitucionales o utilizar esa potestad del Congreso de carácter constituyente. Ahí me da la impresión de que también es una buena oportunidad para que desde la academia se pueda tener un diálogo dinámico con el mundo político y ir estableciendo puntos de común. Bueno, esa es una de las preguntas centrales que le vamos a hacer a los presidentes de partidos invitados, ¿no es verdad? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Esto se cierra acá? ¿Van a seguir en el Congreso con la discusión? Y ese es un tema complejo, ¿no es verdad? Que los ciudadanos están a la expectativa. Un presidente de partido del PPD, el senador Quintana, ha dicho que se cierra hasta el 2030 y que no van a asistir al Congreso. Pero hay otros que no, que están diciendo, bueno, se cierra acá, se rechaza, pero seguimos en el Congreso toda vez que los quórums se han rebajado, ¿no es verdad? Me recuerdo, son 4/7, me parece, que el quórum para reformar. Bueno, y eso genera un debate, porque por un lado hay algunos que dicen, bueno, el Congreso retoma su función constituyente, ¿no es verdad? Pero otros dicen, bueno, pero aquí la cuestión es que si hemos entrado en procesos de reformas constitucionales, de modificación constitucional, en donde el punto central es preguntarle al soberano, a los ciudadanos, bueno, ¿cómo vamos a dejar de preguntarle a los ciudadanos? ¿No es verdad? Algunos hablan de la cocina, algunos hablan de Arreglín, etcétera. Y ese va a ser un tema fuerte en discusión. Bueno, después de 2 consultas a la ciudadanía, ¿deberíamos dejar de consultarle a los ciudadanos si quieren modificaciones a la Constitución? ¿No es verdad? Porque algunos dicen, bueno, mire,
El plebiscito de 2020 se le preguntó a los ciudadanos si querían otra constitución, Sí. ¿no es verdad? Y el 78% de los ciudadanos dijo que sí. Y otros replican, bueno, pero ahí participó solo el 50% Claro, de los con ciudadanos. voto voluntario. Con voto voluntario. Versus los que dijeron que se cerró el proceso fue el 85%. Ahora vamos a tener voto. Entonces, hay algunos que entienden que el proceso sigue abierto, otros Sí. entienden que el proceso se cerró, y ese es el debate político que se tiene que dar. Y si se cerró por cuánto tiempo. Claro. Y perdón, una profesor, reforma constitucional va a tener que ser, ahora dada digamos, lo que ha ido surgiendo de pregunta al soberano, toda reforma constitucional va a tener que ser con consulta al soberano, claro. o el sistema político se arroga la representación pura y exclusiva de ellos reformar la Constitución, y ese es un debate político no menor, Sí. muy interesante, ¿no es verdad? O sea, ya sentamos una avenida de decir Sí, la consulta al un cierto soberano, precedente, ¿no? sentamos un precedente, entonces vamos a suspender eso, y ese es un debate muy interesante que el sistema político tiene que resolver, y tiene que resolver de cara a los ciudadanos, Sí. ¿no es verdad? Y eso es y ese es un tema central, y esa es la pregunta que le vamos Claro. a hacer a los presidentes de partidos políticos que han sido invitados. Sí. No, lo otro que quería también apuntar, profesor, tiene que ver con esas materias que en muchas oportunidades se ha dicho, esto tal vez no debería estar en la Constitución, tal vez debiera estar en una ley común y corriente. Yo creo que ahí también se puede dar una discusión, qué materias pueden ser efectivamente planteadas y solucionadas en el Parlamento con proyectos de ley, planteándole también al Ejecutivo la posibilidad de explorar aquello, porque no sé también si le queda la impresión de que hay algunas temáticas que efectivamente se podrían abordar de diferentes formas. Bueno, ese es el debate, sin duda. Hay algunos que dicen que la propuesta constitucional es algo extensa, ¿no es verdad?, que incorpora materias de ley y que en consecuencia no debieran estar ahí. Otros argumentan, lo ha dicho abiertamente el señor Muchati, ¿no es verdad?, en sus columnas, que está precedida siempre por el avisaje de Melipaz, Valiopaz. Entonces la pregunta es por qué están digamos, precedidas por ese avisaje. Y la argumentación dice, ok, pero aquí lo que hay que comparar, cosas comparables. Por ejemplo, la Constitución actual, la propuesta constitucional, es cierto, entra en una serie de leyes, pero también a raíz que, digamos, ahora se ha rebajado el quórum no solo de la Constitución, sino que la modificación de las leyes orgánicas constitucionales, Exacto. que ahora pasarían a ser reformables por solo el 50%, es decir, la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Mayoría simple. Exactamente, por lo cual, digamos, aquí esas leyes orgánicas constitucionales pasan al carácter casi de ley común, y en consecuencia, digamos, las reformas constitucionales mantienen un cierto quórum alto. Por lo tanto, lo que el señor Mochati argumenta es que hay que comparar la Constitución vigente más las leyes orgánicas constitucionales versus la propuesta constitucional. Entonces, ahí hay otro debate interesante, que también van a hacer preguntas a los presidentes de los partidos. Exacto. Leyes orgánicas, además, que tampoco están incorporadas dentro de la figura de la Constitución que se va a plebiscitar. Que hay una figura parecida que aborda ciertas temáticas, pero la figura de ley orgánica no existe propiamente tal. Exactamente. Ahora, el Congreso va a abordar también otras temáticas que están en la discusión, digamos, de lo que nos ha ido pasando en los últimos tiempos. Vamos a tener una primera conferencia magistral con un muy destacado politólogo chileno que vive hace muchos años en Estados Unidos, que es un muy destacado académico de la Universidad de Notre Dame, don Samuel Valenzuela, que tiene una gran producción, digamos, académica, y él va a hacer un análisis de la trayectoria y evolución de la democracia en América Latina y, por cierto, en Chile. Él ha escrito mucho sobre América Latina, sobre Chile, es un gran conocedor. Vamos a tener una segunda conferencia magistral el día jueves 14 de diciembre a las 12 del día también, con una muy destacada colega de la Universidad de Princeton. Ella es la directora de un centro de gobernanza en la Universidad de Princeton. Deborah Yashar. Exactamente, Deborah Yashar, que va a exponer sobre
toda esta situación que estaba ocurriendo en América Latina de, como ella la llama, la ecología homicida y las implicancias y los desafíos que tiene para el régimen democrático. Claro. Es lo que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿no es verdad? Es lo que está viviendo América Latina. Mire los casos de Centroamérica, particularmente El Salvador, mire los casos de Ecuador, de Colombia, Argentina, Chile, Perú, etcétera, con la expansión de todas estas bandas criminales internacionales, el Tren de Aragua, otra, ¿cómo se llama? El de Brasil, el Comando de la Capital, etcétera. Entonces, plantea desafíos a la democracia y cómo la democracia resuelve y aborda estos temas. Después, el día viernes, lo ya señalado, la reunión con los partidos, la mesa redonda, con los presidentes de partidos políticos. Luego, también el día miércoles 13 a las 5:20 de la tarde, aquí en el auditorium de la Vicerrectoría de Investigación, vamos a tener una mesa redonda sobre gobiernos subnacionales, en donde vamos a tener una presentación de un muy destacado colega de la Universidad de Birmingham, don Andrew Nixon, que va a exponer sobre esta trayectoria que ha ocurrido en América Latina, en donde observamos primero un fuerte impulso a la descentralización, digamos, del Estado desde la década de 1990. Pero en la última década, el argumento es que hemos estado observando lo contrario, una recentralización. Y ahí hay un fenómeno interesante. Vamos a tener los comentarios también de un muy destacado profesor nuestro, profesor Bernardo Navarrete, y también la exposición de la presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, la alcaldesa Carolina Leitao. El día jueves también vamos a tener una presentación, una mesa redonda sobre transparencia, ¿verdad? En donde vamos a tener también ahí un muy destacado colega, don Manuel Villoria, que es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también uno de los principales asesores en estos temas de la Unión Europea. Y ahí va a moderar el profesor Navarrete, además, va a moderar del Consejo para la Transparencia. Como presidente del Consejo para la Transparencia, y vamos a tener el comentario del expresidente, que es don Leturia, el señor Francisco Leturia. Y el día viernes vamos a tener todo lo que hemos estado conversando. Bueno, ¿qué pasa con las encuestas de opinión pública? ¿No es verdad? Por ejemplo, lo que vimos en Argentina. Fíjese que las encuestas de opinión pública que hicieron organismos extranjeros, ¿no es verdad? Consultores extranjeros, estuvieron mucho más cerca que las locales. Las locales anduvieron bien perdidas, y las extranjeras se acercaron. En el caso chileno ha ocurrido algo más o menos parecido. Entonces la pregunta que se van a hacer, bueno, ¿qué pasa con las encuestas de opinión? Y ahí vamos a tener una mesa redonda dirigida y encabezada por nuestra colega Carolina Segovia, que en mi modo de ver es la mejor experta en estudios de opinión pública en Chile. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar hace poquito con ella. Excelente. Ella estuvo a cargo mucho tiempo de la mejor encuesta que hay en Chile, que es la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Y la tenemos ahí encabezando esa opinión. Entonces, tenemos muchas cosas muy buenas. Hay 399 ponencias con 500 autores que van a estar estos 3 días en paneles paralelos. Así que tenemos muchas cosas, están todos invitados. Exactamente, y como lo decía, vamos a estar también siguiéndole la huella a lo que va a ser este congreso. Profesor, no me queda más que agradecerle que haya estado con nosotros, haber abordado estas temáticas, habernos adelantado un poquito respecto a las preguntas que van a estar surgiendo al alero de las distintas mesas. Y bueno, ya veremos también el día 17 en la noche, 18 de diciembre, ya con resultados en mano, cómo vamos articulando muchas de esas propuestas que surjan al alero de ese congreso. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros a partir de esa fecha también es del lunes vamos a estar descansando un poco, volver a dormir 8 horas diarias, etc. La preparación y la logística del Congreso nos ha consumido bastante. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo de conversar estos temas con usted y con nuestros distinguidos telespectadores.